al micrófono. Llegamos en este estudio al versículo número 3, después de que el apóstol Pablo, ahí está bien, gracias, llega en el capítulo 12 a hacer un ruego que por las misericordias de Dios, nosotros que hemos sido injertados sin merecerlo en la vid verdadera, que hemos sido introducidos al reino de Dios sin merecerlo, por la gracia de Dios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y le recuerdo lo que hablábamos el viernes pasado. La palabra claramente nos dice que hay diferentes sacrificios, y cuando nosotros tenemos ayuda al prójimo, cuando nosotros tenemos buenas obras y la ayuda mutua, dice la palabra de Dios, que de los tales sacrificios Dios se agrada. Pero todo eso lo tenemos que hacer con nuestro cuerpo, no solamente con intenciones. Tampoco podemos nada más decir, bueno, pues yo no puedo hacer nada, pero yo voy a orar. Algo nosotros tenemos que hacer, por mínimo que sea. Y cada uno de nosotros que hemos sido injertados, repito, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos recibido, según lo dice la palabra, un don especial, un regalo especial, de parte de Dios. Es algo que Dios ha dado en su multiforme gracia, Dios derrama. Y no hay nadie que pueda ser igual, exactamente igual, la copia al carbón de otro. Todos tenemos diferente gracia, diferente manera en la que Dios ha estructurado nuestra vida. Obviamente podemos imitar la fe los unos de los otros, podemos imitar el buen ejemplo de aquellos que imitan a Cristo, pero nuestra propia identidad Dios la quiere usar para su gloria. No hay nadie que puede estar excluido de esto. Todos los que hemos sido injertados en la vid verdadera, en el reino de Dios, que hemos sido introducidos al reino de Dios, que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función que desarrollar. En la iglesia local, como también en el mundo, como parte de la iglesia general, que es la iglesia de Cristo. Y es muy importante ver esto porque es una realidad, no podemos cambiarlo. We have something to do. Tenemos algo que hacer, and there are no exceptions to that rule. No hay excepciones a esa regla. Todos tenemos que hacer algo, porque hemos recibido de Dios la capacitación para poder hacerlo. Y de eso trata este importante trozo de versículos que hemos leído. Por eso Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio. Hay algo que mis manos tienen que hacer. Mi cuerpo, mis pies, mi boca, mis pensamientos, mis talentos, hay algo que tengo que hacer. Y en el versículo 3, hablando de él, dice el apóstol Pablo, en virtud a la gracia que me ha sido dada, diga a cada uno de vosotros, o digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vea cómo recalca, dice que Dios ha distribuido una medida de fe a cada uno. Usted tiene un regalo de Dios, una medida de fe que Dios ha distribuido para cada uno. No podemos pensar más alto de lo que realmente somos. Eso es vanagloria, eso es altivez de espíritu y es el peor engaño que nosotros podemos tener. Por eso Pablo habla y dice que cada quien piense con buen juicio. Hay gente que tiene cualidades, voy a decir yo, innatas en ellos, que otros no tenemos. Por ejemplo, hay gente que es muy sociable y no importa qué tan difícil parezca el aproximarse a una persona y entablar una conversación, estas personas tienen una facilidad y una capacidad de hacer eso, no hay barreras para ellos. Mientras hay otras personas que quizás no tienen o no tengamos esa capacidad y nos cohibimos.
Hay algo que Dios ha puesto y que Dios energiza en su espíritu para que lo podamos usar para su gloria. Pero no podemos pensar que la gracia que yo tengo es única, exclusiva, nadie más es importante en el cuerpo de Cristo. Porque entonces yo estoy ya con una altivez de espíritu y la palabra de Dios claramente dice que Dios aborrece la altivez de corazón. Y nos hacemos un daño porque podemos estar nosotros engañados en eso. Pero tampoco podemos ignorar que Dios nos ha hecho de una manera o nos ha dado algo. Muchas veces cuando oía a alguien que sobre esto hablaba y decía que cuando él comenzó su ministerio y él es pastor durante ya de una trayectoria grande, y cuando él comenzó su ministerio y había alguna persona que se acercaba a él y le decía, pastor, qué buen mensaje, él no sabía qué contestar. Y entonces decía, si digo, ay, mire, ore por mí porque yo no sirvo para nada, es Dios el que merece todo, pero uno no es nada, no es nada, no es nada. Eso a veces puede ser una falsa humildad, que detrás de esa falsa humildad hay un espíritu de orgullo. Es decir, usted es lo que es. Con un gracias es suficiente. Con un gloria a Dios. Amén. Por otro lado, puede estar el punto de aquellos que, espero que no haya nadie, ¿verdad? Pero aunque a veces hay, fíjese que he encontrado gente ya con años del evangelio que se acercan con uno y le dicen, I'm the best one that there is. Soy el mejor que hay ahorita. Y uno, ya solo con eso, ya uno dice, no, ahorita él mismo o ella misma se descalificó a ser el peor, pues, ¿verdad? En ese sentido. Pero esas mentes todavía están. Es como años atrás me recuerdo la confesión de alguien que cuando se le preguntaba algo, ¿verdad? Si iba a cumplir con algo o estaba hablando en serio y su palabra ahora sí valía, decía, come on, pastor, usted me conoce. Entonces me dan ganas de decirle, porque te conozco es que estoy preguntando otra vez. Si no te conociera de la manera contraria, no te lo recalcaría, ¿verdad? Pero a veces podemos caer en ese autoengaño y creer que nosotros somos, como dicen los dichos de la calle, la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? En este caso, los muchachos de allá de mi niñez decían, te crees la mamá de Tarzán. No sé por qué decían eso, pero es decir, para poner algo exclusivo, ¿verdad? ¿Tendría mamá Tarzán? No sabemos, pero no, ni si existió, ¿no? El punto es, hermanos, que Pablo apela a que hagamos una reflexión y dice que nadie piense más de lo que realmente es. Pablo reconocía lo que él era. Déjeme leerle unos versículos, si usted los quiere usar conmigo, pues amén, si no yo se los leo. Primera Timoteo capítulo 1, del 12 al 14, mire lo que el apóstol Pablo decía. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo reconocía que estaba desarrollando lo que estaba desarrollando por la gracia y la misericordia de Dios, sin ser merecedor, porque él sabía lo que había sido y lo que había hecho. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. No una falsa humildad, sino una genuina humildad. Y una genuina humildad es reconocer realmente lo que uno es. Y si Dios nos ha cambiado, si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha dignificado, hermano, reconozcamos que es Dios el que lo ha hecho. Pero it's okay if you recognize that you're not the same. Está bien decir, no, yo no soy lo que era. No podemos pasarnos toda la vida, yo soy una lata, yo soy un gusano, soy una cucaracha. No, hermano, Dios nos ha dignificado. Pero lo importante es que reconozcamos que es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Nos falta mucho todavía, obviamente. Y la palabra claramente dice que no vamos a llegar a la perfección hasta el día en que esto sea transformado. Pero el Evangelio tiene la capacidad de hacernos mejores personas. Dice el apóstol Pedro que nos revistamos de humildad en vuestro trato mutuo. Pero mire cómo enfáticamente dice esto.
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Do you want more grace? ¿Usted quiere más gracia de Dios? Yo quiero más gracia de Dios. Entonces, humillémonos delante de la mano de Dios. Reconozcamos que Él es el que nos ha dignificado. Seamos humildes en nuestro trato mutuo. Y una de esas situaciones es cómo nos relacionamos nosotros con personas que quizás no tienen la capacidad o la ventaja de haber sido educados más altamente que usted. ¿Se relaciona con ese tipo de personas? ¿Se relaciona con la persona que quizás no vive en el vecindario que usted vive, sino que vive quizás en un vecindario menor que el que usted vive? O ya porque usted cambió de vecindario, ya dice, no, ya pasé a otra etapa, ya no me puedo relacionar con, usted sabe, como aquel personaje cómico, ¿verdad? Chusma, chusma, puf. Hermano, soberbia de corazón. Que podamos tener, hermano, esa capacidad de nunca olvidarnos de lo que realmente somos. Porque dígame, hermano, ¿qué somos? No le estoy preguntando qué tiene. ¿Qué somos? Humanamente no hay ninguna diferencia, biológicamente, entre el pobre, el rico, el educado, el ignorante. Somos lo mismo. Y que nunca se nos olvide esa situación. Y saber, hermano, de que siendo lo que somos ha sido la gracia de Dios. No importa cuánto dinero usted tenga o qué posición tenga. Fíjese que yo soy adicto a ciertos documentales, lo confieso. Y últimamente he estado viendo unos documentales que son bastante fuertes, pero yo los aguanto a ver. Mi esposa no los mira, pero yo los miro. Acerca de las drogas, de los efectos de las drogas. Hermanos, y gente rica, gente educada, profesionales, que quedan totalmente en una situación tan denigrante, tan terrible, hermano, porque los humanos somos débiles, emocionalmente somos débiles. No crea que esa gente es de otra especie, hermano, y son gente débil que puede caer ahí. Hermano, cualquiera puede caer en esas situaciones. Y salir de eso, una persona que decía, yo trabajaba para para la ciudad y todo eso, dice, he estado 15 veces en rehabilitación y todas las veces sigo cayendo, y de sus labios decía, seguramente yo voy a morir de una sobredosis. Esa es la realidad de la humanidad. Hermano, eso es lo que somos. No le estoy preguntando lo que tiene, le estoy preguntando lo que somos. Somos lo mismo. Que Dios le haya dado más a unos, haya dado menos a otros. Eso es una cuestión, hermano, que nadie se va a poder llevar a la muerte, pero es decir, que podamos nosotros tener esa conciencia y relacionarnos en todo momento. Espero que en esta iglesia no sea una iglesia de creídos, hermano. ¿Sabe que me da mucha tristeza a mí? Que hay iglesias que solamente son de cierto país. Me da tristeza, me da cólera, hermano, donde no se puede llegar de otro país porque se siente que no encaja. Si algo a mí me da mucha alegría es que aquí hay de diferentes nacionalidades. Y yo le he dicho, yo no soy patriota, hermano. Por mí hable de Guatemala lo que usted quiera, yo no me voy a enojar. Tampoco usted se enoje cuando yo hable de su país, pues, ¿verdad? Pero yo no soy patriota. Ahora, si usted habla del cielo, ahí sí se me va a salir la ira santa. Si usted habla del cielo, estamos llamados a que la única ira que es permisible es como lo que el Señor hizo cuando dijo, el celo de tu casa me consume. Si vamos a la realidad, es que somos ciudadanos del cielo. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando habla de la medida de fe, se refiere a reconocer nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Reconocer nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Y actuar sobre ese regalo de gracia. Fíjese que la traducción lenguaje actual sobre este punto dice que Dios ha dado según la capacidad que Dios ha dado a cada uno. Cuando dice según la gracia o la medida de fe, la versión lenguaje actual dice según la capacidad que Dios ha dado a cada uno. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial. Escuche esto. Según cada uno ha recibido un don especial. Dice la frase siguiente, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Según cada uno ha recibido un regalo especial.
especial. Es decir, que cada uno de los que son parte o somos parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido, según la palabra de Dios, dice, un regalo de Dios especial, con el objetivo de usarlo. Usted sabe muy bien la parábola, no lo voy a llevar a esas parábolas, o una parábola que está en diferentes evangelios, repetida, pero la parábola de los talentos o de las minas. A uno le dio más, a otro le dio menos. 3, 2, 1, hermano, y el que le dieron una, dice que lo escondió. Que no seamos nosotros de aquellos que nos ha dado Dios un talento y lo escondimos, justificando por la pena, justificando por la falta de tiempo, justificando por un montón de cosas. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, ha recibido un regalo de Dios, un talento, un don especial para usarlo, no para esconderlo. Primera de Corintios 12 dice de esta manera, hablando sobre este pensamiento tan importante. Primera de Corintios 12, que habla acerca de todos los dones, pero del versículo 7 al 11 le leo. Más adelante vamos a ver otros versículos anteriores a esto. Primera de Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, todos tenemos de parte de Dios el Espíritu Santo que va a distribuir, va a activar lo que Él quiere activar en cada uno. Y aquí están lo que se conoce como los dones del Espíritu, que son activados. Vea cómo recalca. Yo creo firmemente, mientras más estudio acerca de eso, creo en la inerrancia de la Biblia, creo que la Biblia fue escrita en el lenguaje original de la manera precisa, usaron las palabras correctas, usaron los verbos correctos, usaron los tiempos correctos. No fue que se le ocurrió en la mente, era el Espíritu Santo de Dios, según lo dice la palabra, que inspiró a escribir las palabras que tenía que escribir. Y si el apóstol Pablo está recalcando tanto un mismo espíritu, un mismo espíritu, un mismo espíritu, es porque quiere que nosotros lo sepamos y tengamos la seguridad que es por medio del Espíritu. No es porque, es que usted tuvo mayor educación, por eso es que puede profetizar. Usted tiene más habilidad, por eso es que puede usted desarrollar el don de ciencia o de conocimiento. Hermano, es el Espíritu Santo el que lo hace. Él es el que capacita. Él es el que puede activar. Y si Él quiere usar a la persona que quizás tenga menos recursos, quizás tenga menos educación académica, con cierto don genuino, recalco, genuino de Dios, hermano, es que es Él el que lo hace. El Dios que conoce el corazón, quizás dice, a este no le puedo dar un don de milagros porque la soberbia se le eleva, pues, ¿verdad? Entonces a este le voy a dar el don de servir para que se mantenga siempre tranquilo, tranquila. Y al otro, que quizás no tiene mucho y no tiene nada que gloriar, este sí lo necesita porque se siente muy poco. Y le voy a dar esto. Dios sabe. ¿Verdad? No es tal, yo estoy en contra, totalmente en contra de un mover que hay, hermano, donde malinterpretando la Biblia, cuando Pablo dice, quisiera que todos profetizaran, es como Pablo está utilizando un ejemplo para decir, yo quisiera, no dice Dios quisiera o es un hecho, yo quisiera que todos profetizaran, pero él mismo está diciendo ahí de esta manera, pero no todos lo van a hacer. No todos lo van a hacer. Como que yo venga hoy y diga, hermano, quisiera que todos, ¿qué podría pensar yo? Lleguen a vivir 90 años. O 100 pues. Yo sé que no. Yo sería el primero que no quiero llegar, a menos que llegara con la salud de 30, ¿verdad? Pero, hermano, estoy en contra de aquello donde vamos a imponer las manos y va a recibir un don. Es que no es, como dicen los de México, no es de enchila mi otra, hermano.
no es de soplar y hacer bolitas, como dicen por ahí. Es el Espíritu Santo el que va a distribuir de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted quiere creer lo contrario, pues está libre en creer lo contrario. Pero yo como su pastor le digo, la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que distribuye a cada uno según Él quiere distribuir. Él lo hace, según la voluntad de Él. Volviendo a Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 8, lea conmigo, Romanos 12, del 4 al 8. Dice, pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. E individualmente, me gusta cómo el Espíritu Santo pone la palabra individual. Cada uno de nosotros somos especiales delante de Dios. Somos un solo cuerpo, pero dice individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren o son diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, una vez más recalca. ¿Para qué nos ha dado Dios dones? Para usarlos. Para usarlos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Note que ahí habla de dones. Por eso es que no, es decir, que solamente son los 9 dones del Espíritu, está incorrecto. Es una multiforme gracia de Dios. Aquí habla de otros dones que son dados por Dios, comenzando con el de profecía, y cada uno de ellos dice en proporción a la fe. La traducción en lenguaje actual dice como corresponde. Úsenlos como corresponde. En otras palabras, creyendo que todos tenemos una función y que somos parte del cuerpo, pero individualmente somos distintos, y reconociendo que cada función es importante. Le repito esto, reconociendo que cada función es importante. El otro día, hermana Mayra grabó en las clases a maestras que estaban dando clase a los niños, y me llegó tanto ver eso porque le di gracias a Dios por la disposición que hay de poder servir. Y me ponía a pensar yo, esos niños que llegan el domingo, van el viernes, a ellos no les interesa, hermano, ni están pensando qué va a predicar el pastor, o quién va a dirigir, o quién va a tocar. A ellos lo que les interesa es que la maestra vaya bien preparada. ¿Qué hacemos sin las maestras o maestros? Por eso yo le rogaría que usted y yo nos ayudemos mutuamente, y cuando vaya a recoger a sus niños, que ya les recuerdo, no todos son angelitos. Bueno, todos son angelitos, pero a veces no se portan como angelitos, ¿verdad? Tome un tiempecito y dígale, hermana, gracias por su servicio, gracias por haberme cuidado. Y no llegue ahí a ver qué le hicieron, hermano. Dé gracias a Dios que se lo haga. De gracias a Dios que se lo vieron. A veces, hermano, mire, hacemos nosotros, yo sé que usted ama a sus hijos, hermano, y tiene todo el derecho de hacerlo, pero reconozca también que en el servicio cada maestra, cada maestro, está haciendo lo mejor que puede, hermano, para eso. Animémonos unos a otros. Al que le da la bienvenida, especialmente en el tiempo de frío, hermano, que está abriendo la puerta, y hermano, gracias, Dios me lo bendiga, gracias por su servicio. Al que le da estacionamiento, que es aquí, ¿verdad? Porque allá ahorita no tenemos problemas en Bohemia con eso, ¿verdad? Dígale, gracias, hermano, gracias. Hermano, que podamos nosotros revestirnos de humildad en el trato mutuo y que reconozcamos que todas las funciones son importantes. Hermano, no crea que solamente la función del pastor es importante. No, hermano, todas las funciones son importantes. Cada quien hace lo que ha recibido de la gracia de Dios. Y le voy a decir algo que la Biblia enseña. Mientras más usted atesora y ponga en uso la gracia de Dios, dice que al que más tiene, más se le va a dar. Aquellos que dejen sus gracias ahí, por lo que la palabra de Dios dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hermano, tenga cuidado, no va a ser que cuando llegue otra vez ya no la encuentre. Alguien más se la pudo haber tomado, porque la palabra recalca y enfatiza, si has recibido de Dios algo, es para usarlo. ¿Amén o no amén?
para usarlo, es lo que la palabra de Dios dice. Y todas las funciones son importantes. En el versículo 1 Corintios 12, del 12 al 14, recalca esta verdad y dice, 1 Corintios 12, del 12 al 14, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la unión de todos aquellos que han sido salvos, que han recibido una gracia de Dios, que individualmente tienen una gracia de Dios y conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora, volviendo a lo que el versículo 8 en adelante dice en Romanos 12, habla acerca de las funciones, y déjeme nada más ir un poco individualmente en cada uno de estas funciones. Dice el versículo número, déjeme ver, 6. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, dice, úsese en proporción de la fe. Profecía quiere decir hablar de parte de Dios, o en algunos casos simplemente hablar, pero todo está dirigido a que vamos a hablar las palabras de Dios, o lo que Dios dice, o lo que Dios inspira. No necesariamente al profetizar involucra hablar sobre acontecimientos futuros o aspectos meramente sobrenaturales. A veces la profecía puede ser una palabra que anime, puede ser una palabra que inspire. De hecho, al estar hablando la palabra de Dios, el que se pone detrás de este lugar al predicar está profetizando, está dando las palabras de Dios. Como también cuando alguien recibe una inspiración de un pensamiento que el Espíritu toma y dice, el Señor dice, o el Señor me pone a que les diga esto, está también profetizando de esta manera. En el libro de Hechos encontramos la función de esta profecía en los labios de un hombre llamado Agabo. Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28, quizás muchos de ustedes están familiarizados con esta historia, pero dice Hechos 11, 27 y 28, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Es decir, que la profecía estaba hablando acerca de un acontecimiento que iba a pasar en el futuro, que la Biblia lo graba, que sucedió durante el reinado de Claudio. En Hechos capítulo 21, versículo del 10 al 11, este mismo profeta dice, y deteniéndonos allí, está hablando el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos a Jerusalén o en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Y si usted puede ver en el libro de los Hechos, eso sucedió exactamente en la vida de Pablo. Es decir, que el don de profecía es hablar las palabras de Dios y en algunos casos palabras de Dios, acontecimientos que pasarán más adelante. Todas las profecías o todas las palabras que la gente dice, así dice el Señor, vienen de Dios. Quisiera yo que así fuera, pero no es así. A veces se mezclan las emociones, a veces hasta se mezclan las malas intenciones para eso. Por eso tenemos que discernir y tenemos que crecer en saber discernir las palabras que realmente vienen de Dios. Uno de los termómetros fáciles es que Dios no va a contradecir su palabra. Dios no va a contradecir su palabra. Aún en el Antiguo Testamento queda claramente dicho
que si hay algún profeta, aún hayan señales que parezcan milagrosas, pero al final eso nos desvía a la idolatría. Aparte de Dios, el tal profeta no es de Dios. Porque hay falsos profetas y hay profetas mentirosos. Y hay una diferencia. El falso profeta es que nunca ha sido profeta, simplemente se inventa las profecías. Y el profeta mentiroso es que de una u otra manera ha recibido el don de profecía, pero también tiene el don de mentiroso. Y da profecías falsas. Entonces, en algún momento dio una profecía verdadera, le dio credibilidad, pero ahora resulta de que está diciendo profecías falsas. Es un ámbito delicado. Hermanos amados, no podemos dejarnos guiar por las profecías. Nos vamos a guiar por lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro, tenemos la palabra profética, digo la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que Cristo venga, el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Entonces, si yo estoy bien informado de la palabra, va a ser difícil y me atreveré a decir imposible que las falsas profecías o las profecías de mentira puedan desviar mi vida. Pero tengo que tener la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? El hablar de parte de Dios, hermanos, ya sea de una manera espiritual o como la palabra que es el mismo significado místico, es espiritual, ya sea que hablemos místicamente o espiritualmente o sobrenaturalmente o naturalmente, toda profecía debe ser de acuerdo a las palabras de Dios. Por eso usted escucha una profecía donde diga, les digo, pueblo cochino, cerdos. Hermano, eso no viene de Dios. Dios jamás tratará a su pueblo de esa manera. Todas las profecías, todo lo que viene de Dios, vendrá de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que habla de parte de Dios, que hable conforme a las palabras de Dios. Y luego añade y dice, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, o la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, habla en el versículo 6 acerca de la profecía, pero dice también en Romanos 12, dice que hay un don de servicio. Es importantísimo. Y todos son importantes. ¿Cuál es más importante? ¿Es más importante la profecía que el de servicio? Todos los dones son importantes. Dice ahí, si el de profecía, usémoslo en proporción de la fe, verso 7, si el de servicio, dice, en servir. Claro, ¿verdad? Enfatiza. Si el de servicio, que sirva. El de servicio no tiene que profetizar, tiene que servir. Y cuando habla de servicio, fíjese que es la misma palabra griega que se utiliza para diácono o para diaconisa. Está hablando de un servicio necesario en la obra de Dios. Cada actividad, cada servicio, cada cosa que la iglesia va a hacer, necesitamos que haya una actitud de servicio en todos. Por pequeña que sea la actividad, involucra servicio, hermano. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28 dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después los dones de sanidad, ayudas, mire que dice ayudas, y esa palabra ayuda se refiere a personas que están dispuestas a servir en la obra. Administraciones, diversas clases de lenguas y sigue dando. Da a entender esa palabra ayuda, todo tipo de ayuda. Todo tipo de ayuda. Tanto ayuda en el altar, tanto ayuda en lo que se puede ver como en lo que no se puede ver. Ayudas. Hay gente que ha recibido el ministerio, por ejemplo, creo yo no equivocarme, pero conozco a una persona que él es contador, él es CPA, hermano, y fíjese que su servicio se ha enfocado específicamente a las iglesias.
Hay seminarios para iglesias, hermano. Pues el contador de acá, de la iglesia, sí pide de la iglesia, hermano, pero su enfoque es iglesias. Y la ley que él conoce es la de iglesias. Es lo que, hermano, él, según me comentó la otra vez, va a una iglesia y en una iglesia sirve, creo yo, en el área de seguridad. Pero yo creo que su mayor servicio lo está haciendo, aunque es su trabajo también, pero lo está haciendo en esa área, hermano, que es tan importante. Pues cada quien va a tener un área precisa. Y le voy a decir algo, usted y yo, aunque déjeme excluirme aquí, ¿verdad? Por el momento que obviamente yo tengo que dar cuenta directamente, no a ningún jefe terrenal, sino que al celestial, pues, ¿verdad? En mi trabajo, como pastor, porque sí trabajo, no crea que no trabajo, sí trabajo. Que a veces dicen, no, los pastores no trabajan. Yo he hecho cuentas, hermano, y yo diera brincos con un trabajo de 40 horas. De alegría, pues, ¿verdad? Pero voy a excluirme aquí para decirle su trabajo. Hermano, quitémonos de la mente que usted trabaja para su jefe. Ahora, si es su propio jefe, pues trabajamos para el mismo jefe. El trabajo que usted haga de acuerdo a la palabra, hágalo para el Señor. Y con ese trabajo va a glorificar a Dios. Sea fiel en lo que está haciendo. Preocúpese de hacerlo de la mejor manera. Dios se va a encargar de posicionarlo donde Él quiere posicionarlo. Es asunto de Dios, hermano. Si lo hacemos de acuerdo, lo va a hacer para Dios, hermano. Pongámosle fe a eso. Dios se va a encargar. Si no, no cantemos, ya no digamos Padre, Padre, porque no creemos que es nuestro Padre. Dice la palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará su espíritu a quien lo pida? ¿Y quién es el que capacita? El Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu tenemos la virtud de poder ser exitosos en todo lo que hacemos. Es al tener yo ese cambio de mentalidad, hermano, y saber que mi servicio es algo importante. Primera de Corintios capítulo 12, 28 habla acerca de eso, que hay ayudas ministeriales y da a entender todo tipo de ayuda. En Hechos 20, 35 dice, en todo os mostré que así, Hechos 20, 35, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A ver, repitamos eso. Más bienaventurado es dar. No le vaya a pasar a usted como aquel, no sé si pasó o es un chiste cristiano, de aquel que era líder de la iglesia y llegó con el pastor la noticia que le había sonado a un compañero de trabajo. Cuando digo sonado, lo había golpeado, pues, ¿verdad? Como dicen los dominicanos, le metió un galletazo. Y entonces cuando el pastor vino, pero hermano, ¿qué pasó? El testimonio y esto. Dice, ya, yo apliqué la palabra, hermano. Dice, ¿cómo que aplicó la palabra? Sí, dice, la palabra dice que es mejor dar que recibir, entonces yo mejor. Pero no habla de eso, está hablando de dar de lo que hemos recibido, específicamente usted lo quiere de los bienes, de lo que Dios lo ha bendecido. Ahora, para que eso pase, fíjese que tiempo atrás, estando, creo yo con los hermanos Ramírez, una persona allá en Guatemala, en la misión que allá, una persona me decía que él asistía a una iglesia, y no voy a decir de qué lugar era, pero me decía, ahí la mayoría son de cierto lugar. Y entonces me decía, pastor, pero mire, eso no, ahí no, la obra no camina, no se mueve usted. De veras, digo yo, ¿y por qué? Que esa gente no trabaja, me dijo. Todos viven del gobierno. Qué tristeza me dio, hermano. Y le digo, ¿y son cristianos? Sí, pero todos viven del gobierno. Y es una iglesia de todos necesitados. Y le dije yo, ¿están enfermos o algo? Me dice, ninguno. Pero se lo inventan, pastor. Así me lo dijo. Qué tristeza, hermano. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice aquí? En todo mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Del lado del que da o del que recibe? Porque el que recibe va a tener lo necesario nada más. El que da va a tener abundantemente. Servicio. Pregunto, ¿es importante el servicio?
¿Qué es más importante? ¿La profecía? Las dos cosas. Nadie tiene una categoría aquí. Todos son parte del cuerpo de Cristo. Luego habla en el versículo número 8, o versículo 7, la parte que sigue, dice, el que enseña en la enseñanza. Obviamente hay ciertas cosas que tenemos que tener mínimas que Dios ha dado para poder desarrollar las funciones. En el caso de la enseñanza, es alguien, haga de cuenta de que alguien diga, yo tengo el don de la enseñanza, pero cantinflea, hermano. ¿Sabe usted qué es ese dicho, verdad? Del cómico mexicano llamado Cantinflas, que ni él se entendía, hermano. Imagínese a alguien que diga, mire, el Señor me está llamando a la enseñanza, y uno dice, pues es que este se enreda solo, ¿cómo? O se enreda sola, ¿cómo va a pasar, verdad? De lo demás. ¿Ya? Es decir, es imposible en este caso. Entonces hay ciertas gracias que se desarrollan y ciertas cosas que se evidencian, hermano, en este caso. La Biblia habla de un hombre llamado Apolos, en el libro de los Hechos, capítulo 18, se revela el carácter o la función de este hombre llamado Apolos. Versículo 18, Hechos capítulo 18, perdón, versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría. ¿Sabe que en Alejandría estaba en el mundo antiguo una de las librerías o las bibliotecas más grandes, ¿verdad? Obviamente en este caso Apolos había estado expuesto a todo ese tipo de enseñanza, era un hombre, dice, hombre elocuente, dice que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hermano, mire, ¿qué necesidad hay de ese tipo de gente, ferviente en espíritu? Gente que cuando mira el panorama sombrío dice, pero miro algo de sol. En cambio hay otros, hermano, que Dios mío, todo está mal, hermano. Todo está oscuro. Todo está mal. Ese tipo de gente, como dijo alguien ahí, estoy de acuerdo, es tóxica, hermano. ¿Verdad? Pero este hombre dice que era ferviente en espíritu, hermano. Dice que hablaba y enseñaba con exactitud. Eso me llama la atención y lo veo como un reto. Hablaba y enseñaba con exactitud. El que enseña debe de proponerse a decir, yo tengo que lograr enseñar con exactitud. Como Pablo le dijo a Timoteo, de que trazara la palabra, que dividiera la palabra con exactitud. No estar, hermano, en limbos, ¿verdad? Sino qué es lo que la Biblia dice. Y si no lo dice claro, entonces decir, pues la Biblia no lo dice claro, pero dice esto. Pero no es darle vueltas al asunto, hermano. Me recuerdo mucho de una hermanita acá, que había un hermano que en una reunión que, si no mal recuerdo, yo creo que hermana Gladys nos invitó allá en Glencoe. Y estábamos en la mesa, hermano, compartiendo los alimentos y de repente la hermana me hizo una pregunta a mí. No me recuerdo cuál fue la pregunta, pero me hizo una pregunta. Pero el hermano que hablaba muy rápido, lo cual uno ya conforme los años van pasando, se va dando cuenta que eso no conviene. Se adelantó y comenzó a dar su exposición, hermano. La pregunta era bastante sencilla, pero no exagero, hermano. Yo me puse a comer porque dije, no, hombre, a que termine se me va a enfriar la comida. Tardó como unos 10 o 15 minutos para dar la respuesta. 10 minutos para una respuesta ya es una eternidad. Vamos a pensar que eran 10 minutos. Al final le dijo la hermana, como que ya le pudo, hermano. Y le dijo, o sea que no sabe. Y tuvo que reconocer, dijo, la verdad es que no sé. Después de 10 minutos de estar tratando de decir las cosas, hermano. Falta de exactitud. Dice que Apolo no era así, sino que enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Lo único es que dice que solo conocía el bautismo de Juan. Y luego se encuentra con una pareja que lo instruyó. Fíjese que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2,
Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Haga de cuenta que alguien que está enseñando también tiene que tener paciencia. ¿Se imagina una persona que no tenga paciencia? Vaya pues, voy a pensar yo hoy, ¿verdad? Que venga y yo falto de paciencia. ¡Despiértese! A ver usted, métale un codazo a ese que está ahí, como se me duerme, ¿verdad? Hermano, el que enseña tiene que tener paciencia, en todo sentido. ¿Verdad? Los maestros de discipulado tienen que ser pacientes. ¿No? Esa pregunta ya me la han hecho 5 veces. Pues esta es la 6ª y contéstesela. ¿Verdad? Porque si se la vuelven a hacer, puede ser que no le han entendido la respuesta. Los pastores deben tener, según la palabra de Dios, el don de enseñanza. Un pastor que carezca del don de la enseñanza va a estar invitando predicadores a cada rato. Predicador aquí, predicador allá, y de todos colores y sabores, hermano, porque no le haya ni principio ni fin a la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:2 dice, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sabio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, dice, apto para enseñar. Tito 1:9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El que enseña tiene que tener esa exactitud en la palabra, el don de enseñanza para poder defender la palabra de Dios. Último versículo, 1 Timoteo 4:16, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Continuamos el otro viernes, pero le pregunto, ¿qué don es el más importante? Todos, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Amén. Padre, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieras rescatado, Señor? Hoy